José, el poderoso gobernador de Egipto, es sin duda una de las figuras más conocidas de la Biblia. Su historia, llena de sueños, traición y ascenso al poder, nos cautiva a todos. Pero en medio de este relato extraordinario, hay un misterio, uno que a menudo pasa desapercibido. Su esposa, Asenat, es una de las figuras más olvidadas de la historia bíblica, su nombre apenas susurrado en los textos sagrados. Y sin embargo, su impacto es profundo. Puedes imaginar a la mujer que estuvo al lado de José, no solo durante su momento de mayor triunfo, sino también como madre de 2 tribus de Israel. Pero aquí está el giro. Su historia ha quedado en gran parte sin contar. La Biblia apenas la menciona unas cuantas veces, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Quién fue realmente Asenat? ¿Cómo moldeó la historia de Israel? ¿Y por qué su papel está envuelto en misterio? Algunos incluso dicen que pudo haber sido sobrina del propio José, una teoría que ha desatado intensos debates. Pero, ¿tiene esto algo de verdad? ¿O hay algo más profundo en juego? Y si esta mujer olvidada guarda la clave para entender no solo el ascenso de José, sino también el mismo futuro de Israel, acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos de Asenat, la esposa de José, y desentrañar su papel crucial en el desarrollo del plan divino de Dios para Israel. Mientras nos adentramos en esta historia no contada, quiero que comentes 777 si estás listo para descubrir lo que la historia ha mantenido oculto por tanto tiempo. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que pensabas saber. Comencemos. Verdad impactante. La esposa egipcia de José, madre de 2 tribus. En las antiguas páginas del Génesis, escondido dentro de la extensa historia de José el soñador, convertido en gobernante, aparece un nombre que muchos han pasado por alto. Conoces a José como el joven, vendido como esclavo por sus celosos hermanos, arrancado de su tierra natal y arrojado a un país extraño y lejano. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién estuvo a su lado cuando ascendió al poder? ¿Quién compartió su destino divino cuando Egipto lo colocó como el segundo después del faraón? El viaje de José comenzó en la traición cuando sus propios hermanos, cegados por la envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Llevado a Egipto, llegó a la casa de Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de ser extranjero, José ascendió rápidamente, no por riqueza ni encanto, sino por algo mucho mayor: su integridad inquebrantable y el favor divino. Las Escrituras dicen: el Señor estaba con José y él prosperaba. Génesis 39:2. Pero justo cuando parecía que todo mejoraba, la oscuridad cayó de nuevo. Acusado injustamente por la esposa de Potifar, un falso testimonio nacido del deseo y la ira, José fue encarcelado. Pero incluso en lo profundo de una prisión, su luz no se apagó. Fue allí, en el silencio de la celda, donde José comenzó a interpretar sueños a sus compañeros presos. Podría ser que, incluso en el sufrimiento, el destino susurra a quienes están dispuestos a escuchar. Pasaron los años. Egipto estaba inquieto. El faraón comenzó a tener sueños que turbaban su espíritu, visiones de vacas y espigas gordas y flacas, símbolos que nadie podía descifrar. Los magos y sabios de Egipto quedaron mudos. Entonces recordaron a José. Llevado ante el rey, aquel prisionero olvidado habló con claridad divina. Reveló el futuro: 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. No era solo sabiduría, era revelación. No está en mí, dijo José al faraón. Dios dará al faraón una respuesta de paz. Génesis 41:16.
El faraón asombrado no solo liberó a José, sino que lo elevó al cargo más alto bajo la corona. Pero aquí hay un detalle que muchos pasan por alto demasiado rápido. Junto con el poder, el faraón le dio a José un nuevo nombre, Safnat Panea, y una esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Quién fue esta mujer Asenat, cuya presencia daría forma al futuro de Israel a través de 2 tribus nacidas de su vientre? ¿Por qué apenas se la menciona? ¿Y qué misterios se esconden tras su herencia egipcia? Su padre Potifera ocupaba una posición venerada como sacerdote de On, también conocida como Heliópolis, la ciudad del sol. Este no era cualquier centro religioso, era el corazón mismo del culto egipcio a Ra, el dios sol. El nombre Potifera, que significa don de Ra, señalaba una profunda conexión con las deidades solares. Eso significa que Asenat creció rodeada de templos, incienso y cantos a los dioses antiguos. Puedes imaginar el contraste entre su mundo y la fe hebrea de José, en un solo Dios invisible. Algunos estudiosos creen que el nombre Asenat se traduce como perteneciente a Aneit o dedicada a la diosa Aneit, una deidad egipcia guerrera asociada con la creación y la protección. ¿Cómo pudo una mujer criada en este mundo de ídolos y privilegio real convertirse en la esposa de un hombre que servía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Aunque la Biblia no revela mucho acerca de su vida cotidiana, podemos imaginar la tensión y la transformación que pudieron ocurrir en su corazón. ¿Fue el amor lo que la unió a José, o algo aún mayor? Podría ser que su unión con José fue orquestada por el cielo mismo, un vínculo divino entre 2 culturas, 2 destinos. Y si Dios pudo colocar a una mujer de sangre sacerdotal egipcia en el centro de su plan para formar 2 tribus de Israel, ¿qué nos dice eso acerca del alcance de su mano? Hemos pasado por alto algo vital al olvidar a Asenat. ¿Podría su historia, aunque breve, en las Escrituras, guardar un misterio más profundo para los escogidos de hoy? Las sombras que la rodean son densas, pero nos invitan a una pregunta más honda. ¿Cuántos nombres olvidados son en realidad piezas esenciales en el gran diseño de Dios? Según el texto sagrado de Génesis, el momento en que José fue unido en matrimonio con Asenat no fue asunto de romance ni de búsqueda personal. Estaba profundamente entrelazado con su repentina elevación a uno de los cargos más poderosos del imperio egipcio. La Escritura no menciona cortejo, ni susurros en los pasillos del palacio, ni momentos privados compartidos antes de la unión. Simplemente nos dice que el faraón, maravillado por la sabiduría e intuición divina de José, decidió fortalecer esta nueva alianza política, entregándole una esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Pero ¿por qué ella y por qué en ese momento? Podría ser que el faraón, sabio en los caminos de la corte y del reino, buscara unir la autoridad religiosa con el poder administrativo, casar a José con una familia sacerdotal prominente, especialmente vinculada al poderoso culto de Ra, el dios Sol de Egipto, aseguraría tanto favor político como legitimidad espiritual. Este gesto quizá no fue solo estratégico. ¿Pudo el faraón haber percibido en José algo más profundo, algo divino, que ni los propios sacerdotes de Egipto podían explicar? En este punto crucial, José tenía unos 30 años. La Biblia no menciona otra esposa ni concubina en su vida. Ese silencio es revelador. Podría ser que Asenat haya sido su única esposa. Si fue así, ella no fue solo un regalo político, fue su única compañera en una tierra extranjera, la única mujer que compartió tanto su dolor como su prosperidad. Su vida juntos comenzó no en hambre ni temor, sino en una estación de abundancia. Los años de abundancia, anunciados por la interpretación divina
que José dio de los sueños del faraón fueron un tiempo de crecimiento y fertilidad. Durante ese tiempo, Asenat dio a luz 2 hijos de José. Estos niños no fueron solamente una bendición en su hogar, se convertirían en pilares del futuro del pueblo escogido de Dios. El primer hijo fue llamado Manasés. El nombre llevaba un significado poderoso. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41:51. A través de este nombre, José reveló la profundidad de su sanidad interior. Puedes imaginar la pena que cargaba, las heridas de la traición, el dolor de los años perdidos en cadenas y la tristeza de la separación de su amado padre Jacob. Y sin embargo, en este niño nacido en una tierra pagana, José halló alivio. Y si la primera señal de la restauración divina es simplemente la capacidad de olvidar tu dolor más profundo, su segundo hijo fue Efraín. Su nombre significaba fructífero o doblemente fructífero. José explicó: porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41:52. Qué profundo es esto. José no esperó un lugar perfecto para florecer. Prosperó en la misma tierra donde había sido esclavizado. ¿Ves el poder espiritual en eso? Podría ser que algunas de tus mayores bendiciones nacerán en el lugar de tu mayor sufrimiento. Pasaron los años. Llegó el hambre y finalmente José fue reunido con su padre Jacob. En una de las escenas más tiernas y misteriosas del Génesis, encontramos al patriarca anciano bendiciendo a los hijos de José. Pero ocurrió algo inesperado, algo que desafió la tradición. Cuando Jacob extendió sus manos para bendecir a los muchachos, cruzó los brazos colocando su mano derecha, la mano del favor, no sobre el hijo mayor Manasés, sino sobre el menor Efraín. José, sorprendido, intentó corregirlo, pero Jacob se negó. Habló con certeza profética diciendo: «Lo sé, hijo mío, lo sé». Pero en verdad, su hermano menor será más grande que él. Génesis 48:19. ¿Qué vio Jacob en Efraín que otros no podían ver? ¿Qué visión divina movió sus manos y desafió las normas culturales? Este solo acto cambió el curso de la historia de Israel. Efraín se convertiría en una tribu poderosa conocida por su influencia en el reino del norte. De ella surgirían líderes como Josué, el guerrero que condujo a Israel a la tierra prometida, y profetas como Samuel, cuya voz guió a reyes. Todo esto comenzó con una mujer olvidada por muchos, Asenat, una novia egipcia colocada por la providencia al lado de un soñador hebreo. Hemos sido demasiado rápidos en pasar por alto su papel. Hemos perdido de vista las implicaciones más profundas de su lugar en el plan divino. Si una mujer criada en un templo de Ra pudo convertirse en madre de 2 patriarcas de Israel, ¿qué nos dice esto sobre la capacidad de Dios de usar lo inesperado, lo no registrado e incluso lo olvidado? Quizás su silencio en la Escritura no sea ausencia sino misterio. Tal vez la esposa olvidada de José nunca fue olvidada por el cielo. Aunque Asenat desempeñó un papel fundamental en la formación del hogar de José, su presencia en la narrativa bíblica es fugaz, casi como una sombra que aparece brevemente, solo para desvanecerse sin dejar rastro. Las Escrituras nos dicen que le fue dada a José como esposa en el punto más alto de su ascenso al poder, y que le dio 2 hijos, Manasés y Efraín. Pero después, silencio. El texto sagrado no nos ofrece más palabras sobre sus pensamientos, sus experiencias o su destino. ¿Dónde fue después de que nacieron sus hijos? ¿Cómo vivió en los pasillos del palacio de Egipto, no solo como esposa de un líder hebreo, sino como madre de 2 futuros patriarcas de Israel? No se nos dice si alguna vez conoció cara a su suegro Jacob, si permaneció a una distancia respetuosa
cuando él entró en Egipto en su vejez, o si compartió la alegría del emotivo reencuentro de José con sus hermanos. Fue testigo del momento en que José perdonó a quienes lo habían traicionado. Le contaron alguna vez la historia completa del pasado de su esposo, el pozo, la prisión, la profecía, y qué pensó sobre la decisión de Jacob de adoptar a sus hijos como propios. Son preguntas que la Biblia deja sin respuesta, pero cuyo silencio es ensordecedor. ¿Por qué alguien tan profundamente ligado al futuro de Israel fue dejado sin voz? Esta ausencia no es única. De hecho, refleja un patrón más amplio a lo largo del Antiguo Testamento, donde las mujeres, especialmente aquellas sin títulos proféticos ni roles directos de liderazgo, suelen desaparecer de la página después de cumplir su propósito familiar. Pero en el caso de Asenat, el misterio se profundiza. Ella no era cualquier mujer, era egipcia, hija de un sacerdote de Ra, una mujer criada en los rituales y creencias del politeísmo, y sin embargo, elegida para ser madre de dos tribus de un pueblo monoteísta. No vale la pena contemplar esa paradoja. Pudo haberla escogido Dios, no a pesar de su origen, sino precisamente por él. Pudo ser que a través de ella Dios estuviera tejiendo un mensaje de que sus promesas y propósitos trascienden fronteras, linajes e incluso sistemas de creencias. Su silencio plantea otra pregunta vital. ¿Cuál fue la base espiritual de sus hijos? Manasés y Efraín. ¿Permaneció Asenat en sus creencias egipcias o llegó a conocer y abrazar al Dios de José, el único y verdadero Dios de Israel? La Biblia no lo dice, pero quizás la respuesta no se encuentra en lo que está escrito, sino en lo que se revela a través del legado. En Génesis 48, Jacob Israel mismo impone sus manos sobre los hijos de Asenat y los declara parte del pacto. No solo miembros de la familia, sino fundadores de dos tribus. Este no fue un gesto menor. Fue una adopción divina, una inclusión espiritual, y debió de tener un peso enorme en una cultura donde el linaje y la identidad lo eran todo. Entonces, surge la pregunta que inquietó a muchos en la tradición judía: ¿cómo podían los hijos de una mujer extranjera, hija de un sacerdote pagano, ser injertados tan perfectamente en la línea sagrada de Israel? ¿Podría esta unión haber violado la pureza del linaje del pacto, o había algo más en Asenat que la tradición trató de explicar más tarde, algo que la Biblia en su misterio solo insinuó? En efecto, escritos judíos posteriores y textos apócrifos intentaron llenar el vacío. Algunos afirmaban que Asenat se había convertido a la fe de José, renunciando a los ídolos de su padre. Otros, incluso, llegaron a decir que no era egipcia de sangre, sino la hija oculta de Dina, la hermana de José, adoptada por el sacerdote Potifera tras circunstancias trágicas. Aunque estos relatos no forman parte de las escrituras canónicas, reflejan el profundo deseo de reconciliar, el silencio de aportar claridad allí donde el texto deja un velo. ¿Por qué esta hambre de claridad? ¿Por qué la necesidad de asegurar que Asenat encaje de manera más limpia en el linaje de la fe? Podría ser que su historia desafía nuestras suposiciones acerca de a quién puede usar Dios. ¿Qué tal si su silencio no es ausencia sino protección? ¿Qué tal si su misterio no es exclusión sino reverencia? Y así, la mujer que una vez caminó junto a José en el apogeo de su gloria permanece en gran parte desconocida. Ningún relato de su muerte, ningún registro de sus palabras, solo el legado de dos hijos que llegaron a ser grandes. Y una pregunta que resuena a través del tiempo: ¿hasta dónde alcanza el pacto de Dios y quiénes somos nosotros para decir dónde comienza y dónde termina? Con el paso del tiempo, y a medida que las generaciones reflexionaban sobre el misterio de Asenat, su silencio en las Escrituras
comenzó a despertar un anhelo de respuestas. ¿Cómo podía una figura tan significativa, madre de 2 patriarcas de Israel, quedar con tan poco relato? Esta ausencia no solo invitaba a la curiosidad, sino también a la interpretación. Y así, en los siglos que siguieron, surgieron tradiciones, relatos midráshicos e incluso textos pseudepigráficos que intentaban llenar los vacíos que la escritura había dejado sin tocar. Una de las explicaciones más conocidas proviene del Midrash, una forma apreciada de literatura judía que expande los relatos bíblicos para ofrecer perspectivas teológicas y morales. En sus páginas comienzan a tomar forma 2 teorías principales sobre Asenat, ambas intentando reconciliar su papel como madre de tribus israelitas con las preocupaciones acerca de su identidad egipcia. En una de estas interpretaciones, Asenat no sería egipcia de sangre en absoluto. En cambio, se dice que era hija de Dina, la única hija de Jacob. Esta historia nos lleva de regreso a un oscuro capítulo del Génesis, la tragedia de Siquem. Después de que Dina fuera violada por Siquem, hijo de Hamor, se concibió en secreto un niño. Incapaz de criar al bebé en medio del escándalo y la vergüenza, Dina dio a luz a una niña, que más tarde fue enviada lejos hacia Egipto. Allí, según la tradición, fue adoptada por Potifar o Potifera, quienes la criaron como propia. Y si esa niña no fuera otra que Asenat, y si sin que nadie lo supiera, José se casó con su propia sobrina, la hija de su hermana, preservando así la sangre de Jacob dentro del pacto, aunque al principio ni siquiera lo supiera. Según algunas versiones de este relato, Potifar, el mismo hombre que una vez mandó encarcelar a José, había planeado ejecutarlo convencido por las falsas acusaciones de su esposa. Pero Asenat, percibiendo la inocencia de José, intercedió por él. Su valentía y discernimiento lo libraron de la muerte. Es posible que su sentido de justicia ya estuviera despertando, incluso antes de conocer la verdad completa sobre sus propios orígenes. Hay más. El Midrash habla de un amuleto sagrado colocado alrededor del cuello de la pequeña Asenat por su abuelo Jacob, antes de que fuera enviada lejos. En él estaba grabada una dedicatoria al Dios de Israel. Años después, cuando José recibió a Asenat como esposa, notó el amuleto, quizá un destello de reconocimiento se encendió en él, o tal vez un susurro divino avivó su espíritu. ¿Pudo este amuleto haber sido la clave que reveló la verdadera herencia de Asenat, probando que no era extranjera sino familia? Esta versión de la historia cumplía un propósito importante: asegurar a los fieles que la pureza del linaje de Israel había sido preservada. Pero no todas las explicaciones siguieron ese camino. Otra interpretación reconocía que Asenat era verdaderamente egipcia nacida y criada en una cultura politeísta inmersa en los rituales de Ra y Neit. Sin embargo, algo cambió cuando conoció a José. Su inquebrantable devoción al Dios de Abraham la conmovió. Su integridad, su autoridad espiritual y su historia de sufrimiento y elevación divina quizá despertaron algo que había estado dormido en lo profundo de su alma. Podría ser que ella se convirtiera no por la fuerza, sino por el asombro, que dejara voluntariamente a los dioses de su crianza para seguir al único y verdadero Dios de Israel. Esta idea encuentra respaldo en el propio texto bíblico. La lealtad de José a Dios es constante a lo largo de su tiempo en Egipto. «No está en mí», le dijo a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta de paz. Génesis 41:16. No hay indicios de que José comprometiera jamás su fe, ni por poder, ni por comodidad, ni siquiera por matrimonio. Podría ser entonces que su hogar siguiera su liderazgo espiritual y que Asenat misma llegara a ser creyente. Este enfoque alinea a Asenat
con otras mujeres extranjeras, cuyas vidas se entrelazaron con el destino de Israel a través de una sincera conversión del corazón. Pensemos en Rahab, la cananea de Jericó que escondió a los espías israelitas y fue salvada por su fe. O en Ruth, la moabita viuda que declaró: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16, convirtiéndose en la bisabuela del rey David mismo. Podría ser Asenat otra, en esta sagrada línea de forasteras convertidas en hijas. Si es así, entonces, su historia, aunque susurrada y velada, es una de inclusión radical, un relato de transformación, un recordatorio de que la fe y no la sangre es la verdadera puerta al pacto. Y quizá por eso los escritores bíblicos dejaron su historia sin contar, para que las generaciones futuras investigaran, se cuestionaran y lucharan con el mensaje más profundo detrás de su nombre. ¿Qué significa que alguien considerado antes un extraño se convierta en raíz de naciones? ¿Cuántas Asenats han sido descartadas por la historia con sus historias escondidas, aunque su impacto haya sido eterno? Tal vez su silencio nunca tuvo la intención de disminuirla, sino de despertarnos. La curiosidad en torno al misterioso vínculo entre José y Asenat creció tanto con los siglos que finalmente inspiró la creación de toda una obra apócrifa, un relato elaborado no para reescribir la escritura, sino para explorar las preguntas sin respuesta que inquietaban a muchos corazones y mentes. Esta obra literaria, titulada simplemente José y Asenat, ofreció una de las versiones más imaginativas y expansivas de su encuentro y relación en el antiguo Egipto. Aunque no forma parte de la Biblia canónica, este texto revela las tensiones espirituales y culturales que moldearon el pensamiento judío durante épocas de exilio e influencia extranjera. Escrito en griego y considerado como un texto que circuló entre el siglo II a.C. y el siglo I to, cito, José y Asenat probablemente surgió de la diáspora judía en Alejandría, Egipto, una ciudad que se encontraba en la encrucijada de culturas, religiones e imperios. Podría ser que el autor, posiblemente un judío viviendo entre gentiles, buscara responder las mismas preguntas que había dejado abiertas el escueto relato bíblico. Preguntas como: ¿cómo podía un hebreo devoto del único Dios verdadero casarse con una mujer criada entre ídolos? ¿Cómo podía una unión así convertirse en el fundamento de dos tribus de Israel? Este texto, rico en detalles y tensión poética, se despliega como una novela grecorromana con amores prohibidos, intrigas reales e intervención divina. En la primera parte de la historia, Asenat es presentada como una joven noble, radiante de inmensa belleza, rica y segura de su herencia. Criada en el privilegio y la tradición religiosa, encarna el orgullo de su formación egipcia. Cuando ve por primera vez a José, queda maravillada, pero José, en contraste, se mantiene distante. Devoto a su Dios, se niega a casarse con una mujer que adora ídolos extraños. No es digno que un siervo del Altísimo se una a una mujer que se inclina ante imágenes talladas, declara. Pero en lugar de volverse amarga, Asenat queda profundamente conmovida. Algo en la presencia de José, quizás su pureza, su fe, su misteriosa paz, atraviesa su corazón. Y así comienza una lenta y dolorosa transformación. Se despoja de sus finas vestiduras, entra en un tiempo de soledad y ayuno, y derrama su alma en oración al Dios de Israel. Podría ser que incluso en la ficción, el hambre espiritual por la verdad refleje un anhelo universal más profundo. Su arrepentimiento es profundo y simbólico. Rechaza a sus ídolos, rompe sus lazos con los dioses de sus antepasados y emerge espiritualmente renovada. José, conmovido por su sinceridad, la acepta. Su amor, antes imposible,
se convierte en un vínculo santificado por la fe. La primera parte de la historia no termina simplemente con una boda, sino con la unión de dos mundos, la fe y el arrepentimiento, Israel y Egipto, pasado y futuro. Pero el relato no termina allí. En la segunda parte, José y Asenat toma un giro más oscuro. El príncipe de Egipto, el propio hijo del faraón, se enamora perdidamente de Asenat y, impulsado por los celos y el deseo, trama asesinar a José. Lo que sigue es una dramática secuencia de traición, confrontación y justicia divina. Estallan batallas. Los planes se desmoronan. Al final, el príncipe muere en desgracia y José es coronado rey en su lugar. ¿Ves cómo los elementos del destino emergen del caos? Claramente, esta historia va mucho más allá de la narrativa bíblica. No es un registro histórico, ni pretende serlo. Sin embargo, bajo su velo ficticio, refleja los dilemas espirituales y las tensiones culturales de su tiempo. Parece preguntarse, ¿puede el amor tender puentes entre naciones? ¿Puede la verdadera fe brotar de tierra extranjera? ¿Puede el arrepentimiento limpiar incluso la más profunda división cultural? Este relato probablemente sirvió para algo más que entretenimiento. En el mundo helenizado donde los judíos vivían como minorías dentro de culturas dominadas por griegos y romanos, tales historias ofrecían consuelo. Enseñaban que el arrepentimiento podía conducir a una plena inclusión, que las uniones mixtas, cuando estaban fundamentadas en la fe, podían ser redentoras y que el plan de Dios podía alcanzar incluso los palacios de los ídolos y volver los corazones hacia la verdad. El viaje ficticio de Asenat del paganismo al pacto reflejaba las experiencias reales de muchas comunidades judías que intentaban preservar su identidad en tierras extranjeras. Así que, aunque José y Asenat no debe ser tratado como un documento histórico, permanece como un testigo valioso de la evolución de la imaginación judía y de la reflexión teológica en tiempos de desplazamiento. Nos recuerda que donde el texto bíblico guarda silencio, el corazón suele anhelar hablar, y a través de ese anhelo generaciones han buscado comprender mejor no solo a José y a Asenat, sino también el corazón mismo de Dios. Podría ser que estas leyendas, incluso en sus adornos, contengan en su interior el susurro de una verdad más profunda que el arrepentimiento, la devoción y el propósito divino nunca están limitados por el lugar de nacimiento o el pasado. Quizá esa sea la razón por la que Asenat, incluso en la ficción, sigue viva. Volviendo ahora a las interpretaciones midráshicas de la historia de Asenat, nos encontramos cara a cara con una pregunta perdurable, una que ha agitado la mente de los eruditos judíos durante generaciones. ¿Cómo podían los hijos de una mujer egipcia recibir bendiciones tan profundas que fueron elevados al rango de líderes tribales dentro del linaje sagrado de Israel? Esto no era una preocupación menor. Manasés y Efraín, hijos de José y Asenat, se convertirían en los patriarcas de dos de las tribus más prominentes de Israel, y sin embargo, su linaje materno estaba envuelto en extranjería, misterio y ambigüedad. El Midrash, aunque no forma parte de la escritura canónica, sirve como un reflejo del esfuerzo rabínico por dar sentido teológico a esta unión inusual. En ambas interpretaciones principales, la que sugiere que Asenat era en secreto de sangre israelita y la que la presenta como una verdadera egipcia, que se convirtió, el mensaje subyacente es claro. Los rabinos estaban preocupados por demostrar que la providencia divina había guiado cada paso de esta historia. Su propósito no era reescribir la Biblia, sino resaltar cómo la mano de Dios había orquestado los acontecimientos de manera que se preservara la santidad de la línea del pacto de Jacob. ¿Qué revela esto acerca de su comprensión de identidad y fe?
En el corazón de ambas interpretaciones hay una convicción que las promesas de Dios deben cumplirse en pureza, que su linaje escogido debe permanecer intacto frente a los peligros percibidos del mestizaje con idólatras. Y sin embargo, paradójicamente, ambas explicaciones también afirman que el alcance de Dios puede trascender fronteras étnicas, ya sea plantando a su propia hija en un hogar extranjero o transformando un corazón extranjero mediante la revelación y el arrepentimiento. La interpretación que presenta a Asenat como convertida al Dios de Israel suele considerarse la más natural y espiritualmente resonante. Después de todo, no resulta completamente creíble que ella quedara profundamente conmovida por el testimonio de José, su ascenso milagroso de la esclavitud al gobierno, su inquebrantable devoción a su Dios y la sabiduría divina que fluía de sus labios. ¿Podría alguien escuchar tal historia y no sentirse tocado? ¿Acaso no sería el mismo Dios que libró a José de la cisterna y de la prisión, aquel que también podía sacar a una mujer de los templos de Ra y llevarla al pacto con él? En esta lectura, la transformación de Asenat no es forzada, sino elegida. Ella se convierte en una creyente sincera, abandona a sus antiguos dioses y abraza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su conversión no es solo un cambio de creencias, sino una transformación de identidad, como Ruth la moabita que declaró: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth 1:16. Asenat se erige como un prototipo temprano de inclusión fiel, una prueba de que Dios recibe a todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero. Por otro lado, la versión que insiste en rastrear la sangre de Asenat hasta Jacob, haciéndola la hija oculta de Dina, parece más artificiosa. Se apoya en amuletos escondidos, linajes olvidados y narrativas de rescate dramáticas. Aunque resulta atractiva para algunos, depende más de la interpretación simbólica que de la transformación relacional. ¿Por qué insistir tanto en la sangre si el corazón ya se ha vuelto a Dios? Y sin embargo, ambas historias persiguen el mismo fin: afirmar que Dios no comprometió su pacto cuando José se casó con Asenat, y tomó que incluso en Egipto, tierra de ídolos, tierra de exilio, su plan divino seguía desplegándose con precisión y poder. La vida de José es un testimonio de providencia. Nada en su trayectoria fue accidental. Desde la traición de sus hermanos hasta las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, hasta su ascenso milagroso bajo el mismo faraón, cada capítulo de su vida formaba parte de un gran diseño divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20 diría José más tarde a sus hermanos. No podría decirse lo mismo de su matrimonio de Asenat. No fue su presencia en la vida de José no una amenaza a la pureza del pacto, sino más bien una confirmación del poder de Dios para usar vasos inesperados con fines gloriosos. A la luz de esto, la misteriosa mujer llamada Asenat deja de ser un personaje secundario. Se convierte en una piedra angular silenciosa de la historia redentora, una mujer cuya mera existencia proclama la misericordia y la estrategia del cielo. Dios tomó a la hija de un sacerdote egipcio y la transformó en la madre de patriarcas tribales. Sus hijos no solo sobrevivirían, llegarían a liderar. Su nombre, casi borrado de las páginas de la Escritura, sigue resonando a través de las tribus de Israel. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Podría ser que algunas de las figuras más poderosas en la historia de Dios provengan de los lugares más improbables. Podrían aquellas personas que hemos pasado por alto, despreciado o malinterpretado, ser precisamente aquellas a través de las cuales Dios está edificando algo eterno. Asenat es la prueba de que el destino divino
no exige un pasado perfecto, solo requiere un corazón dispuesto y un Dios que nunca deja de redimir. Y así, llegamos al final del relato olvidado de Asenat, una historia susurrada en la Escritura, iluminada por la tradición y revivida por quienes se atreven a mirar más allá de lo escrito. Aunque su nombre aparece solo brevemente en la Biblia, su impacto se extiende profundamente en la herencia del pueblo de Dios. Su vida, mitad oculta, mitad revelada, permanece como un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que el mundo pasa por alto. Asenat fue una mujer nacida en un mundo de ídolos pero atraída al linaje del pacto, ya sea por sangre a través de Dina o por fe a través del arrepentimiento. Llegó a ser la madre de Manasés y Efraín, dos hijos que no solo llevarían el nombre de José, sino que liderarían tribus dentro de la casa de Israel. En ella vemos la mano callada pero poderosa de la providencia divina, transformando lo improbable en inolvidable. ¿Qué lección nos deja su historia? ¿Es esta tu pasado? No descalifica tu propósito. Tu origen no limita tu destino. Dios no está atado a títulos, linajes ni expectativas. Él mira el corazón, y si el corazón se vuelve hacia Él, lo demás lo hace Él. Quizás como Asenat te has sentido escondido, incomprendido o fuera de lugar. Quizás has luchado con preguntas sobre tu lugar en la historia de Dios. Pero Asenat nos enseña que a veces las transformaciones más poderosas comienzan en silencio, lejos de los reflectores, lejos de los aplausos. Lo que más importa no es dónde comienzas, sino en quién decides convertirte en la presencia de Dios. ¿Has sentido como ella el llamado a algo más alto que lo que el mundo te ha ofrecido? ¿Has sido movido por una voz que te llama a salir de tu pasado y entrar en algo santo? Entonces cobra ánimo. No estás demasiado lejos, no es demasiado tarde, y ciertamente no estás olvidado. Si esta historia ha despertado algo en tu interior, tómate un momento para reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. Deja que tu voz se una a la herencia de aquellos que han dicho sí al llamado de Dios, aun cuando su papel no era claro, aun cuando su nombre no era ampliamente conocido. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte y compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que ellos también son parte de algo más grande, algo sagrado. Que el Dios de José y Asenat te bendiga con claridad divina en tiempos de silencio, que te guíe como los guió a ellos de misterio a propósito, que escriba tu nombre no solo en historias, sino en la herencia de sus promesas, y que tu vida como la de ella deje un legado mucho mayor de lo que nadie esperaba. Amén.